Me llamo Elena Hayes, tengo 43 años. Esta noche me senté en silencio al fondo de un salón de baile. Era la boda de mi hermano Daniel, el escenario familiar perfecto. Papá se irguió orgulloso, micrófono en mano, listo para alardear de nuevo. Brillaban las lámparas de araña de cristal, el champán tintineaba, los invitados se acercaron, sonriendo ampliamente. Pero cada palabra se sentía aguda, grabada directamente en mi pecho. Y mi hijo Daniel, papá tronó, gana 6 cifras, coche de oficina en la esquina, todo lo que siempre soñé para mis hijos. Los aplausos estallaron. Entonces sus ojos me encontraron. Su tono bajó, condescendiente, familiar. Mi hija Elena intentó la universidad. No funcionó. Sonrió con suficiencia. Trabajaba en algún puesto en el gobierno. Trabajo de seguridad, tal vez. Nada importante. Una risa cortés onduló, lo suficientemente aguda como para cortar un hueso profundo en mí. Hace 3 días, lideré la mayor redada del cártel de la DEA de la historia, pero aquí, en esta sala, seguía siendo Elena, el minigancho del fracaso. Me llamó guardia de seguridad glorificado ante 300 invitados. Esa noche decidí que finalmente descubriría quién era yo exactamente. 3 días antes estaba en Bogotá, Colombia, no aquí. 18 meses de incógnito, coordinando la operación Trueno Silencioso para la DEA. Nos infiltramos en casas de seguridad, rastreamos envíos, desciframos comunicaciones cifradas. Vivía y respiraba nombres de cárteles, mapas e interminables informes de vigilancia. El director Martínez me llevó aparte después del último arresto. Elena, tómate el fin de semana, ve a la boda de tu hermano, es una orden. Así que aquí estaba yo, de vuelta en casa, sentada tranquilamente con mi vestido negro, viendo a papá contar sus historias habituales sobre las promociones y la oficina de la esquina de Daniel. Trabajó con la multitud como un vendedor, alardeando con encanto fácil. Pero cuando me mencionó, sus palabras se encogieron pequeñas y despectivas. Ese viejo ardor se encendió de nuevo en mi pecho, familiar y cruel. El mismo aguijón que había cargado desde la infancia, cuando Daniel era el inteligente, el mismo ardor de la graduación, cuando papá elogió su beca de fútbol. Mientras que mi aceptación en Georgetown apenas era no un distraído, ¡qué bien, cariño! Durante décadas, mi servicio militar fue desestimado como jugar a los soldados. Nada serio. Mi carrera federal se redujo a un trabajo de oficina en Washington. Nada importante. Un pequeño gancho. Lo que papá no sabía era que los equipos de noticias ya tenían mi cara. La agente especial Elena Hayes, la oficial de la DEA que desmanteló un cártel intocable. Los aplausos en el salón de baile se habían desvanecido, pero dentro de mí el eco del despido se hizo más fuerte. Durante años había aceptado el papel de la hija callada, la hermana invisible, la que se esperaba que sonriera cortésmente y nunca contradijera. Las reuniones familiares siempre eran el mismo guión. Los logros de Daniel al frente y en el centro, los míos ignorados o tergiversados. Cuando traía medallas a casa, papá decía que se las daban a cualquiera que se alistara. Cuando me perdía cumpleaños por operaciones en el extranjero, mamá les decía a mis familiares que estaba ocupada con el trabajo de oficina. Había desmantelado redes de contrabando, interceptado toneladas de cocaína, pero en la sala de estar de mis padres seguía siendo Beca, la desertora. Lo más extraño es que seguía dándoles oportunidades, con la esperanza de que algún día me preguntaran quién era realmente. Cada llamada que contestaba en la oscuridad de la noche, cada informe de misión en alguna instalación segura y sin ventanas, imaginé un mundo donde mi familia se sintiera orgullosa. Pero nunca me lo preguntaron, ni una sola vez en 24 años. Mis colegas me celebraban con placas y ascensos, mientras que mis padres me regañaban por no casarme joven. Viajé por continentes persiguiendo a líderes del cártel, pero en casa me acusaban de ser demasiado serio. Sangré por este país en silencio. Sin embargo, en la cena de Acción de Gracias, mi hermano recibió ovaciones más fuertes por un ascenso. Esta doble vida pesaba más que un chaleco antibalas. En la DEA era decidido, confiable, temido por los enemigos. En casa todavía me presentaban como la decepción de la familia. Había noches que pasaba despierto en casas de seguridad, preguntándome por qué ansiaba su aprobación más que las medallas. A veces mi madre solo llamaba cuando necesitaba dinero, como si mi valor se pudiera medir en depósitos discretos, en lugar de los años que pasé desmantelando imperios del crimen.
Y aún así envié los cheques. Me dije que tal vez la gratitud llegaría algún día. Pero tal vez esa era la verdad más cruel. Ningún sacrificio podría reescribir la narrativa que preferían. Aún así aguanté, paciente, cargando mi historia como contrabando, escondida hasta que llegó el momento de descargarla toda. Porque siempre llega el día en que el silencio se rompe, y aquellos que te subestimaron se ven forzados a escuchar. Y me prometí que cuando ese día llegara, no susurraría. Hablaría tan claro que ni siquiera papá podría tergiversar mi verdad, y la mía estaba más cerca de lo que nadie en ese salón de baile imaginaba. La noche debería haber terminado con pasta y baile. En cambio, terminó con mi padre destrozando cualquier esperanza que aún tuviera de ser vista mientras levantaba su copa y me llamaba fracasada. Mi teléfono vibró de nuevo en mi mano. Otro mensaje del director Martínez. Canal 7, están transmitiendo cobertura completa. Me deslicé en el vestíbulo del hotel. El murmullo de voces se desvaneció cuando el televisor sobre la barra sonó a todo volumen. Allí estaba. Imágenes de la operación Trueno Silencioso. Convoyes de vehículos blindados, docenas de miembros del cartel esposados, palés de cocaína apilados como ladrillos, y sobre todo, la voz del presentador. Al frente de la operación estaba la agente especial a cargo, Elena Hayes, una veterana de la DEA con 24 años de experiencia, a quien se le atribuye el desmantelamiento de la red estadounidense del cartel de Santos. Mi rostro llenaba la pantalla. No era Becca la desertora, ni una guardia de seguridad cualquiera. Era Elena Hayes, agente federal. Los invitados entraban al vestíbulo detrás de mí, susurrando, teléfonos en mano, conectando a la mujer de la pantalla con la del sencillo vestido negro. La verdad había salido a la luz. Pero en lugar de alivio, sentí una oleada de algo más oscuro. Un dolor que había enterrado durante décadas. Porque incluso ahora sabía que papá encontraría la manera de desestimarlo. Siempre lo hacía. A los 12 años, cuando gané el campeonato estatal de debate, dijo, «Las palabras no pagan las cuentas». A los 19, cuando me reclutó la DEA, les dijo a los vecinos, «No podría con la universidad de verdad». A los 35, después de mi primera redada encubierta, bromeó, «Espero que no esté solo llenando papeleo». Ahora, mientras los periodistas me llamaban héroe nacional, mi padre estaba en un salón de baile contándoselo a desconocidos. Su hija era una guardia glorificada. El peso de aquello pesaba más que cualquier tiroteo. Había visto cañones de armas, pero nada dolía tanto como un padre que decide no verte. Me apoyé en la fría columna de mármol, con las manos temblorosas. Cada recuerdo de despido, cada risa despreocupada a mi costa, cada vez que me tragaba la ira para mantener la paz, me abrumaron de inmediato. Pensé en Daniel en la mesa principal, sonriendo, disfrutando de elogios inmerecidos, mientras yo sangraba en selvas y casas de acogida sin que nadie me aplaudiera. Esto no era solo un brindis que salió mal, era la prueba definitiva. Mi familia no me malinterpretó, no dejaron de notarlo, eligieron la historia donde yo era pequeña. Y esta noche me di cuenta de que ya no podía seguir siendo pequeña. Me enderecé, secándome los ojos. Mi reflejo en la puerta de cristal era claro y firme. La doble vida estaba llegando a su fin, y cuando regresé a ese salón, supe exactamente lo que estaba a punto de hacer. El salón estaba en silencio cuando regresé. Papá seguía de pie en la mesa principal, con la copa de champán temblando en la mano. Su discurso, interrumpido por susurros y pantallas brillantes de teléfono. «¿Papá?», dije lo suficientemente alto como para que el micrófono lo captara. 300 rostros se volvieron hacia mí. «Cometiste un error», forzó una sonrisa. «Rebeca, cariño». «Elena», interrumpí. Mi voz era firme, más aguda de lo que jamás me había atrevido a hacer. Dejé Georgetown no porque hubiera fracasado, sino porque la DEA me reclutó. Durante 24 años he perseguido carteles por toda Sudamérica. Hace 3 días dirigí la operación. Todos están leyendo sobre esto ahora mismo. Se escucharon jadeos en la sala. Alguien susurró, «Es ella». Otro invitado leyó desde su teléfono. Agente especial a cargo, DEA, Operaciones Sudamericanas. El rostro de papá palideció. El hombre que podía venderle una historia a cualquiera, finalmente se había quedado sin palabras. «¿Me llamas guardia de seguridad?», continué,
acercándome, con tacones resonando como un tambor. La semana pasada informé al fiscal general. El mes que viene testificaré ante el Congreso. El presidente sabe mi nombre. El silencio era electrizante. Todas las miradas saltaban entre mí, los teléfonos y mi atónito padre. Durante años me has ignorado, reduciéndome para que Daniel pudiera brillar. Lo llamabas el niño de oro y a mí no me llamabas nada. Pero mientras presumías de cargos importantes, yo desmantelaba carteles, protegía a niños estadounidenses del veneno. Esos hombres fueron enviados. Mi voz se quebró, no por vulnerabilidad, sino por poder. Finalmente desatado. ¿Quieres hablar de éxito? Duermo por las noches sabiendo que mi trabajo salva vidas. Daniel se puso de pie, su silla raspando el suelo. Beca, no lo sabíamos. No, dije, mirándolo fijamente. No preguntaste. Ni una sola vez. En 24 años. ¿Alguien de esta familia preguntó a qué se dedicaba realmente? Decidiste que era un fracaso, y te gustó demasiado esa historia para dejarla pasar. Papá abrió la boca, pero levanté la mano y la sala obedeció. Pensaste que era invisible, pero esta noche, delante de todos, he terminado de esconderme. Soy la agente especial Elena Hayes, y nunca le dejaré que me borres de nuevo. El cristal se le resbaló de los dedos de papá. El cristal se hizo añicos contra el mármol, un signo de puntuación para el silencio que ya no podía controlar. El cristal se hizo añicos a sus pies, pero para mí, algo mucho más grande finalmente se liberó. Me giré del salón de baile destrozado, los tacones resonando contra el mármol, la respiración constante por primera vez en años. Afuera, el aire fresco de la noche me envolvió como armadura. Ya no era la hija despedida, era Elena Hayes, agente de la DEA que acababa de desmantelar uno de los cárteles más poderosos de la Tierra. Mi teléfono vibró de nuevo. Mensajes de colegas, felicitaciones de agentes que habían estado a mi lado en selvas y casas de seguridad, y entre ellos, una nota directa del director Martínez. Elena, el presidente solicita una reunión el lunes. Orgullosa de ti. Sonreí. Por una vez, no imaginé la aprobación de mi padre. No la necesitaba. Los días siguientes estuvieron llenos de titulares, elogios de desconocidos y el discreto respeto de quienes importaban. Pero la victoria más auténtica no fue el aplauso del mundo. Fue el silencio en mi interior. El fin de esa vieja y dolorosa pregunta. ¿Soy suficiente? Semanas después, cuando mi padre finalmente llamó, su voz no transmitía bravuconería, solo humildad. Elena, nos equivocamos. Lo escuché, pero ya no lo anhelaba. Su reconocimiento ya no era mi fundamento. Ya lo había construido con años de sacrificio, valentía y trabajo incansable. Así que respondí con dulzura. Lo sé, papá. Cuídate. Y colgué. Sin amargura, sin destrozarme, sino libre. Porque a veces la verdadera justicia no es ganar en los tribunales ni en los titulares. Es marcharse con la cabeza en alto, sabiendo que te definiste cuando otros intentaron borrarte. Y si alguna vez te han subestimado, desestimado o considerado menos, que esto te sirva de recordatorio. Eres más poderosa que su historia. La única historia que importa es la que decides contar. Antes de irte, cuéntame, ¿alguna vez tu propia familia te ha subestimado? Comparte tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte para ver más historias reales que demuestran que tu voz, tu verdad y tu fuerza siempre importan.